Espero que su jornada sea gratificante y vamos a empezar directamente el tema. Adelante, licenciado. Ya, ahora, algo muy importante, vamos a... ¿ya? Hemos visto bases de datos, ahora vamos a empezar a cómo ver y emplear las herramientas para nuestra tesis, monografía, también nuestra investigación de especialidad. Y les hago recuerdo de manera concreta que debemos tener a la mano los protocolos. Sea cualquier universidad que ustedes están realizando, tienen una estructura. La estructura es fundamental para que pueda elaborar mi trabajo. Sin la inteligencia artificial empieza a generar una alucinación, empieza a inventarse los datos, la estructura, la variable, y entramos en caos. Antes del trabajo en las herramientas de inteligencia artificial, debemos tener nuestros formatos de nuestra universidad. La universidad cambia respecto a la estructura. En un 90 se mantiene la estructura, pero ese 10% debemos leer y debemos entender. Normas APA, normas ISO, normas Harvard, Vancouver, experimental y otras formas de hacer referencias va a depender siempre del formato, del protocolo, de estructura de la universidad. Eso tengan siempre presente. Vamos a los conceptos. Primero, un repaso general. Voy a mi Gmail. Voy a Notebook LM. Y voy a utilizar esto como herramienta. Para entrar a Notebook LM debo loguear con mi Gmail, ir a aplicaciones o herramientas dependiendo de tu configuración de lenguaje y te va a cargar esta mesa de trabajo. En el área académica vamos a utilizar el trabajo de la doctora Claudia Martínez Ordóñez. Vamos a utilizar un ejemplo. Esperemos que descargue. Arrastro y dejo el documento. ¿Qué es lo que va a realizar? ¿Y qué vamos a hacer con Notebook LM esta vez para nuestro trabajo? Resumen. Vamos a estudio en el lado derecho, informes, y vamos resumen. Va a empezar a elaborar el resumen del libro, del documento, de la revista, de la tesis que nosotros hemos cargado. Esto es fundamental para que nosotros empezamos a armar nuestro marco teórico con nuestras propias palabras. La redacción, si bien es cierto que se humaniza con inteligencia artificial,
también debemos nosotros colocar nuestro aporte. Empieza a realizar. El resumen correspondiente. Otra forma de estudio, herramienta. Conocemos el resumen de audio. Breve, porque necesitamos resumen. Resumen de video. Breve, porque necesitamos el resumen del documento. Vamos a otras herramientas mientras se está cargando. Vamos a Notebook LM, vamos a ChatGPT. Cuando tú empleas estas herramientas, no se olviden de loguear para que tengan un historial de todo su trabajo que están realizando. En forma. Y ya, en esta tercera clase, nosotros elaboramos los prompts, que son las indicaciones. Todavía no puedo realizar un correcto prompt. Se les ha compartido estos 201 prompts para que usted explotar la inteligencia artificial. En este caso, retroalimentación. Creación de rúbricas, evaluaciones formativas, ejercicios de autoevaluación, apoyo estructural y realizamos la evaluación. En caso de que no exista en mi área, ya estoy realizando la investigación. Empiezo a realizar todas las estructuras. Si mi tema es novedoso y no encuentro los prompts, me voy a empezar a regir en base al cuadro. La arquitectura del prompt, rol, tarea, formato de salida, restricciones, técnicas. También pueden complementar con texto, pero que tenga estas 4, vamos a empezar. Eres un académico experto en salud, le estamos dando el rol. Elabora un resumen del documento con formato académico, breve y conciso. Le hemos dado el rol y empieza a hacer resumen correspondiente. El rol es muy importante. El prompt, al momento de utilizar las herramientas de inteligencia artificial, nos permiten aportar, leer y resumir también nuestras fuentes. Vamos con otra herramienta. Para estas herramientas deben tener su Google, su Hotmail, para que empecemos a utilizar estas herramientas de inteligencia artificial. Vamos a la primera, Perplexity. En el buscador coloco Perplexity AI. Me aparece esta mesa de trabajo, este chat. Me puedo loguear con Google
va a reconocer y empieza. Esta es mi investigación. Está realizando. Perdón, el texto. ¿Qué es lo que va a realizar? Va a buscar fuentes, va a buscar otros documentos en base a nuestro tema y también va a empezar a redactar nuestra monografía, marco teórico de la tesis, el marco teórico también de acuerdo a nuestro tema. Empieza a realizar. ¿Y de dónde está sacando la información? A diferencia de ChatGPT y otras herramientas de inteligencia artificial, al ser una herramienta científica, me bota las fuentes para donde yo pueda comprobar la información. En este caso, es la Organización Mundial de Salud. Me bota la fuente, descargo el documento, a mostrarme si es revista, si es tesis o es libro donde he sacado la información. Estas herramientas que vamos a ver el día de hoy va a ser en la búsqueda especializada de fuentes y también busca las fuentes en torno a la forma correcta de delimitar. Miren, aquí tenemos la tesis presentada como referencia, un paréntesis, ya sea un diplomado, una especialidad, la tesis, elabora el artículo científico, compartir tu conocimiento con los demás. En las anteriores clases nos hemos encontrado con casos donde solo había una fuente. Cuando tú haces y de aportes a la sociedad, comparte. Cuando tú elaboras tu artículo científico y cumple el rigor establecido, tu nombre se existe plagio porque tú has subido tu documento. Tengo miedo que me copien la información. En cuestiones de derechos de autor, todas las universidades a nivel latinoamericano y mundial tienen distintos distintos programas para evitar el plagio. Que el plagio sería copiar todo el trabajo y directamente hacerlo pasar como tuyo, simplemente cambiar el nombre. Ahora, las fuentes pueden estar en dos soportes, PDF o página web. La clase de mañana vamos a utilizar las normas ISO
para hacer mención a nuestras fuentes, pero también se puede mencionar la página web, el documento, el libro. Vamos a recordar que es el parafraseo y la referencia correspondiente. ¿Qué es la diferencia fundamental? Trabajo académico al ensayo literario y otras herramientas que nosotros manejamos referencias. La información siempre se basa en algo. Ya puede ser los resultados de tu investigación en base al análisis correspondiente o directamente publicaciones, revistas. Toda la información tiene una fuente. Por eso es importante al momento, y eso van a tener la mayoría de los casos, su fuente. ¿De dónde sacas la información? ¿Por qué no indicas, aunque sea en pie de página, de dónde has sacado esta información? La academia siempre sostiene el conocimiento en base a unas fuentes. Esto es Perplexity. Si yo utilizo lo que me indica, pero debo estar comprobando también, porque en algunos casos la fuente ya no existe. Doctor, una consultita con respecto ¿Sí? a también podemos escribir para una revista. O sea, podemos escribir un artículo, perdón, esa es la pregunta. Ya. Eh, Pueden reescribir también un artículo para revista porque esto su investigación lo puede adaptar. Con la inteligencia artificial lo puedes adaptar. Tu monografía, tu tesis, tu investigación de especialidad, lo adapta a la inteligencia artificial. Está bien, muchas gracias. Ahora, en el caso, vamos a utilizar, ya que estaban compartiendo en el grupo, cada universidad tiene su forma de determinar los módulos. Esto es entre paréntesis. Si la universidad indica la siguiente modalidad de titulación es artículo científico, pues lo van a realizar de acuerdo al protocolo. Esta es la base que se requiere para compartir un artículo científico. Esta es la base. Con esto yo puedo realizar. En este caso, la UMS está sacando esta estructura. Cuando yo tenga toda mi investigación, copio la estructura de ese artículo científico. Un ejemplo, en este caso, la UMSA. Puede ser también el Estado, que tiene nuevas, nuevas revistas científicas y en base a la estructura, yo voy a adecuar mi investigación. La IA me va a ayudar a hacer una correcta estructura. Vamos a hacer una pequeña comparación. Mientras carga el material. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta respecto a esta herramienta? Sí, doctor, buenas noches. ¿Podría, Muy por buenas noches. favor, volver a explicar? Muy bien. Voy a volver a explicar cómo se emplea la herramienta. Estoy tratando de que cargue. Un ratito, por favor.
Voy a buscar otra revista científica que está sacando el estado, por si es de su interés. Estoy esperando que cargue el archivo. Ya, ahora sí. Primero vamos a Perplexity, luego vamos a hacer una pincelada de artículos. En su buscador van a colocar Perplexity. Este documento se comparte al grupo de WhatsApp, que las herramientas con inteligencia artificial es muy diferente a la base de datos. Nos da simplemente publicaciones, no nos ayuda a elaborar o encontrar fuentes. En cambio, estas herramientas nos ayudan a organizar nuestras fuentes, a resumir los documentos y nos permite, en base a la inteligencia artificial, buscar las fuentes adecuadas a nuestro trabajo. Vamos a utilizar como ejemplo el caso de la licenciada Patricia Martínez Altamirano. Ahí vemos todo su documento. Solo vamos a utilizar el título. Vamos a nuestra herramienta Perplexity, que te debes registrar gratis con tu Gmail. Entro con mi Gmail, de manera automática recibe simplemente tema de monografía y voy a buscar. Y va a empezar a realizar la investigación en base a fuentes. En el lado derecho va a aparecer fuentes de dónde está sacando la información. Voy a cargar. Lo que yo hago es revisar. Tenemos el caso de Uruguay. Tenemos de la OMS. Y empieza a mostrarme las fuentes. A diferencia de una base de datos, esta inteligencia artificial organiza mis fuentes. Mientras más sea detallista, mientras les dé un rol correspondiente, delimite de una mejor forma mi monografía, va a empezar a hacerlo. En algunos casos, puede caer el enlace, no se preocupen, van a encontrar las demás fuentes activas. Y y me muestra las fuentes. Doctor, ¿Sí?
En este caso, se puede hacer el filtro de la cantidad de años que requerimos como fuentes bibliográficas, por ejemplo, 5 años atrás, ¿no? 2000, a partir del 2021. Sí, realiza el filtro correspondiente en base Ah, a los ya, 5 años. Ah, está bien, Sí, gracias. en base a los filtros años correspondientes. En caso de que sea algo más detallado, nos vamos a la siguiente herramienta. Vamos a borrar. Vamos a cerrar estos prompts y vamos a consensos. La misma función. Vamos a consensos. Me registro. Lo voy a cerrar por si acaso. Me registro con mi Gmail. Verifico que soy humano. Va a reconocer de manera automática mi cuenta. Pego el nombre de mi monografía y en el lado derecho, la parte inferior, aparece filtros. Aquí tengo 2 años, 5 años, 10 años. En este caso, nosotros vamos a emplear 5 años porque es lo que solicita la universidad y es la forma de tener un correcto rigor científico. Aplico los filtros y voy. De igual forma, me va a dar las referencias en el lado derecho. Empieza a utilizar todos los papers, todas las revistas científicas publicadas en torno a nuestro tema. Nos da un resumen correspondiente y podemos verlo. Vamos a las referencias y vemos el trabajo. La herramienta, busquen siempre la herramienta que más se adecue a su estilo de redacción. Existe una infinidad, pero estamos dando pinceladas a estas que son más fáciles de manejar, intuitivas. Vamos a otro. Vamos a Elicit. Español. La misma forma. Me logueo. Con mi cuenta Google. Aparece la herramienta. Me voy a registrar. Solo es una vez. Coloco mi nombre. Y realizo. Ahora, toda herramienta tiene su versión de paga. Y al igual que las otras, empieza a buscar. Empieza a buscar, empieza a buscar, empieza a buscar. ¿Por qué es necesario loguearse? Porque todo motor de búsqueda tiene un historial. El historial es fundamental para hacer un registro de mis investigaciones, las respuestas y quizás tenga un documento que me sirva y es fundamental para mi trabajo. De esa forma, yo puedo hacerlo.
muestra mi trabajo, me muestra las fuentes, yo puedo verlas. Esperemos que haga la traducción correspondiente y realice. Y nos da las fuentes, las mismas características, filtros. Lo que yo realice, lo hace. Quiero que solo sea 5 años y realice. Dependiendo la velocidad de internet, tarda en cargar. Pero voy a tener acceso a las revistas correspondientes para mis cuentas. Algo muy importante, y esto es constante en los cursos, su ética. Copiar todo el trabajo sin leer le puede traer problemas éticos. En el peor de los casos, el escenario más funesto es directamente la anulación de tu diplomado por el plagio encontrado. Una falta menor, es decir, su redacción no es coherente, te empiezan a rebotar tu trabajo, tienes que volver a redactar. Tengan mucho cuidado con las alucinaciones que puede dar la inteligencia artificial mientras nosotros no le demos un buen prompt. El prompt es la base para que me dé un buen resultado, independientemente de la inteligencia artificial que yo esté utilizando. El prompt es la base para tener un buen resultado. Nosotros debemos revisar siempre las fuentes en esas herramientas. Debemos tomar en cuenta que la IA, si no le damos un correcto prompt, empieza a alucinar. Y eso es peligroso para nuestro trabajo. Nuestro trabajo depende de la claridad y de los datos. Por eso deben tener cuidado al momento de copiar todo el trabajo como me bota la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está para ordenar, es una herramienta, pero no va a suplantar tu capacidad como profesional para recolectar y ordenar la información. Mientras preparan sus preguntas, vamos a utilizar como ejemplo, ya que han tocado el tema de ensayo, artículo, reseña. El Centro de Investigaciones Sociales ha sacado esta convocatoria el 14 de agosto y la fecha límite es el 25 de octubre. Voy al Drive. Y voy a leer los ejes temáticos que me va a dar la revista. Cada revista obviamente tiene su eje temático. En el caso de ustedes va a ser el servicio de salud, pero quizás yo tenga un artículo en base a salud y sociedad sobre la nueva visión de la construcción del Estado. Puedo colocar.
¿A dónde me voy? A las normas de publicación, artículo académico de investigación, extensión máxima de 4.000 a 6.000 palabras. Ya me está dando, está delimitando, me está indicando hasta dónde puedo realizar. Ensayo analítico con sustento empírico de 1.000 a 3.000 palabras. Policy paper, 4.000 a 6.000. Reseña del libro, 1.000 a 3.000 palabras. Aquí también nos indica las citas, en este caso estilo APA. Siempre va a depender de qué revista están realizando. Puede ser ISO, puede ser Vancouver, puede ser Harvard. Debo leer sus documentos y presentar de acuerdo al orden que me solicita. Antes de subir esta estructura a la inteligencia artificial, debo realizar la lectura correspondiente para evitar una alucinación y que no se adecue a las normas. Voy a descargar este documento. Cargo mi ChatGPT, que está con mi Gmail. Cargo el documento. Analiza el documento y espera las instrucciones. Cargamos el documento y aquí le damos un rol. Eres un docente experto en salud pública. Mi trabajo para la presentación de un artículo. ¿Qué documento? El documento que hemos descargado. En este caso, la doctora Laura Mica, vamos a utilizar como ejemplo, vamos a cargar y en base a esta fuente, a esta convocatoria de artículo científico que estamos utilizando como referencia del CIS, puede ser de cualquier revista que ustedes van a publicar, ya sea por aniversario, el semestral que realiza, y adecuar el proyecto de investigación para un artículo. Como en este caso tiene cuatro tentativas, va a ver cuál puede ser. En este caso nos dice ensayo con sustento empírico y bibliográfico. Y empieza a realizar la redacción correspondiente. Una vez que tenga la redacción, yo lo utilizo como una estructura o como un borrador sugerido, porque esta redacción debe ser mía. Empiezo a analizar el resumen, empiezo a redactar, a complementar los datos, las referencias que considero, y ya puedo presentar mi trabajo. Todo esto puede utilizar la inteligencia artificial. Hemos visto monografías, ensayos, hemos visto monografías, hemos visto tesis, trabajo final de especialidad. Ya estamos dando una pincelada al artículo científico.
Hasta esta parte, ¿tienen dudas? Pueden levantar la manito y empezar a preguntar. Buenas, ¿tienen dudas? Doctores, ¿tienen alguna duda ahí o consulta? Hasta el momento no, doctor. Pero esto es lo que vamos a desarrollar durante la clase, ¿verdad? Sí, estas Ah, herramientas que yo le estoy dando trabajo para armar. Primero, vamos a utilizar como ejemplo. La doctora Claudia Martínez Ordóñez ya tiene sus fuentes. En ChatGPT nos va a dar el rol. Ya tiene su tema. Lo único que nosotros tenemos que hacer es empezar a cargar la información. Vamos a la tesis. Analiza el documento. Empieza a analizar. Vamos a practicar. En base a un correcto prompt. Eres un docente investigador en salud pública. Elabora 5 opciones de tesis en base a los siguientes documentos. No olvides delimitar la población, gestión o año, variable, población, gestión, zona, Tarija, Bolivia. Y voy a cargar el documento. Esta es nuestra referencia. Pueden cargar 3. Siempre va a depender de la versión gratuita. En la versión gratuita tiene un límite de 3 cargas y yo debo optimizarlas. Empiezo a revisar. Una vez que tenga esto, selecciono. Elabora la tesis en base a la opción 3. Y empieza a realizar el resultado. Estas herramientas nuevamente en la parte ética
Debemos tomar siempre los prompts que se les ha compartido para que tengan como referencia los 2001, perdón, los 201 prompts de educación para que empiecen a practicar. Hacemos un repaso al uso de prompt, rol, objetivo, formato, restricciones. Puedo complementar con texto, pero que esté estos 4 es suficiente. Vamos a una aplicación de un prompt correcto. El prompt, la indicación es un pilar fundamental para elaborar tu artículo científico, tu monografía, tu tesis, la investigación para la especialidad, también la tesina. Prompt es fundamental. Rol, objetivo, restricciones, formato, le estamos complementando con texto también. ¿Cómo actúa? Empieza a buscar en la base de datos todo de acuerdo a tu prompt. Elabora la estructura, comparte el texto. Si yo no tengo una correcta redacción, no existen las palabras concretas o delimitadas para mi trabajo, entonces no va a haber una correcta estructura. Eso deben tenerlo presente. Ahora, nosotros, género de rol, en la investigación, nos ayuda a llegar a nuestro destino. Esto ya de manera de complementar, busca la información. Las bases de datos que se les ha compartido la IA empieza a buscar y nos va a botar los resultados. Respecto a la bibliografía, mañana vamos a hacer un repaso y vamos a practicar las normas ISO que requiere la universidad para que ustedes puedan presentar sus trabajos, ya sea de tesis, ya sea de un diplomado o de una especialidad. A medida que voy elaborando, y ya la siguiente clase vamos a empezar a poner un orden, el enfoque metodológico, para que me dé una correcta estructura para mi producto académico. El marco teórico, nuevamente, es el rol que nosotros vamos a colocar. Cuando tú elaboras, ya sea por cansancio, el día de hoy te digo todo, te quiero dormir. Me gana el cansancio, pero tengo que entregar mi diplomado. Yo digo, elabora una monografía sobre salud pública, sobre el ambiente laboral en el laboratorio.
le mando a investigar. En cambio, un experto y unas buenas prácticas les da un rol, delimita la respuesta, complementamos el contexto, le indicamos cómo queremos nuestra salida y de esa forma nos dé resultado. Ahora, otras prácticas de investigador. La primera respuesta es opcional. Elaboren una segunda y hace una tercera para ver cuál se va a adecuar a su trabajo. Por más que tenga un correcto prompt, la inteligencia artificial utiliza otras fuentes. Empleo. Y el resultado, como yo soy el especialista, lo analizo y tomo la opción que está de acorde a mi investigación y que está lo más cercano al resultado que estoy buscando. Y hemos saltado de la elaboración de un correcto prompt, no aceptar la primera respuesta, buscar otras posibles respuestas, buscando nuevamente el tema o el resultado que esté lo más cercano a mi conocimiento. Nunca la IA va a sustituir tu raciocinio, tu investigación, tu conocimiento. Tal vez por un error puede indicar la IA, he puesto investiga el aumento de obesidad y saca datos de Uruguay. Y solo cita Uruguay, y no Bolivia, porque no he delimitado de forma correcta. Entonces está mi pensamiento humano, mi pensamiento crítico. Deben reconocer que estas IAs tienen límites. El límite lo da porque son herramientas creadas por el hombre que, si bien tratan de razonar como un humano, tienen muchas deficiencias. Y lo peor siempre va a ser la alucinación. Por eso, como humano, empiezo a comparar las fuentes, ver que todo sea lineal y la investigación sea rigurosa. Nuevamente, la IA es tu fuente. Tú eres el humano, tú eres el tal que está investigando. La IA actualmente no puede superar el pensamiento crítico humano. Lo que la IA hace es potenciar el talento que ya tienes. Eso ténganlo presente, por favor. Ahora, ¿tienen alguna duda? Vuelvo a explicar todo de nuevo. ¿Tienen consultas? Micrófono abierto. Buenas noches, licenciado. Doctora, muy buenas noches. Licenciado, una consultita, si bien usted indica que mañana nos va a explicar el tema de las normas, pues bueno, según el formato y como pide, ¿no? Cada universidad, bueno, mi pregunta es en el sentido, cuando nosotros ya vamos haciendo ya la tesis, una vez que la hemos insertado el formato, que después analice todo eso, cómo nosotros en ese camino, por decir, en la introducción, usted me ha llamado la atención un párrafo
y o sea, cómo podemos ya nosotros ir haciendo la tesis y, o sea, como usted decía, indicarle en el prompt, darle el límite, ¿no? Entonces, por ejemplo, para no volver de nuevo ¿cómo le explico? O sea, ponemos un párrafo, hemos copiado de determinada página o de un libro, entonces nosotros, Sí. ¿cómo vamos elaborando la tesis? Y ahí mismo que nos vaya saliendo, por decir, este párrafo y después nosotros automatizamos, digamos, la bibliografía, ¿no ve? Entonces, esa era mi duda porque, por ejemplo, en el marco teórico, si bien usted decía que vamos ordenando de lo general a lo específico, pero nosotros tenemos que poner también una opinión personal al final. Pero mi duda era eso, ¿no? Cómo nosotros, aprovechando que va armando la tesis, cómo podemos ir también, ¿qué se puede decir? Ordenando de acuerdo a la bibliografía, ahí mismo en la tesis. ¿Se puede hacer eso? Porque cuando usted nos explique las normas, eh, creo que va a ser de nuevo volver a empezar a hacer la tesis ya con la bibliografía. Nosotros vamos poniendo ahí en cada capítulo, por decir, donde nosotros queremos insertar, ¿no? Un determinado párrafo y que vaya con su cita. Esa era mi consulta, ¿no? Aprovechando que estamos, digamos, usted nos está mostrando cómo vamos, cómo la IA va armando la tesis, pero ahí mismo la cita, cómo tendríamos que indicarle al prompt, si bien usted nos va a indicar la norma APA, Vancouver y todo eso, pero fuera la que dice la Universidad Harvard e hizo, digamos, ¿no? Entonces, cómo nosotros vamos aprovechando, ¿no? De ir colocando eso en el desarrollo de la tesis como tal, licenciado, no sé si me he dejado de entender. He logrado entender. Ahora, uno, Gracias. cargo el documento, comienzo simplemente, analiza el presente documento. Solo le pido que analice, no le he dado un rol todavía. Ahora, voy a mi tema. Voy a utilizar como ejemplo nuevamente y empiezo con el rol. Eres un docente. Especialista en educación superior y salud pública. Elabora que nos indica el trabajo de especialidad en base a punto. Debes colocar, perdón, debes emplear las normas Harvard e ISO 690 en el desarrollo del documento y empieza a elaborar. Empieza a elaborar y yo le he indicado que utilice Harvard e ISO. Empieza a hacerlo. Empieza a realizar las normas ISO.
empiezo a utilizar las normas Harvard, porque nosotros le hemos dado ese rol. Porque esto es lo que desean conseguir, ¿no ve? Que se aplique las normas de la universidad. Una pincelada. Doctor, entonces el primer documento que va a analizar la IA es el protocolo, cómo Sí, se va a escribir, ¿verdad? La tesis. sí, sí, analiza. Ah, ya. Puedo detallar, eres un experto en investigación, analiza el siguiente documento. Lo que nosotros necesitamos al momento de elaborar, que reconozca el formato y la forma APA y Harvard. Perfecto, gracias. Ahora, la IA y a nivel académico utiliza como referencia las normas APA. Y como ha analizado el documento, la IA está indicando un aspecto importante es este formato institucional no establece las normas APA. Señala como citas y referencias las normas Harvard e ISO 690. ¿Por qué analizado? Por tanto, si vamos a desarrollar un trabajo siguiendo estrictamente ese documento, debemos priorizar Harvard e ISO. Doctor, lo que pasa que, por ejemplo, algunas revistas que están indexadas a los Scopus piden APA 7. Entonces podemos colocar ahí APA 7, ¿no? Versión 7. Ya, ahora vamos a poner un ejemplo. Voy a utilizar que esto ha sido mi trabajo. Está bien. ¿Ya? Ahora, voy a nuevo chat. Le doy un rol. Eres un especialista en redacción académica y elaboras artículos científicos en base a normas APA 7 con un límite máximo de 1000 palabras de uso para la elaboración de un artículo. Adecúa el presente documento. Dos puntos y pego. Estoy pegando el texto. Y va a analizar 1000 palabras. Empieza a realizarlo. Y ya no tiene Harvard ni ISO. Tiene normas APA 7. Doctor, en el prompt usted ha pegado el documento, ¿verdad? Cuando el documento supera las 1000 palabras, se vuelve archivo de manera automática. Ah, ya, eso quería. Mm. Mire, aquí voy a un nuevo chat. Lo pego y ya lo reconoce como textos largos, como archivos conjuntos. Es la nueva función que tiene ChatGPT, versión gratuita. Mira, me pide suscripción. Plan actual, 0. Tengo la gratuita. El plus, Por eso es necesario tener las 5 cuentas, ¿no, Doc?
Sí. Ahora, voy a poner, cuando se me acaben las versiones gratuitas, en esto ya he realizado mi trabajo, mi otra cuenta, y empieza a elaborar el documento. Si tengo corto tiempo. Doctor, Por eso esas debo cambiar. versiones gratuitas Sí, tienen un tiempo, ¿no? Que se van a volver a activar. sí, tienen un tiempo de 24 horas, 12 horas y 8 horas, dependiendo. Ah, ya, está bien, gracias. Si yo realizo imágenes, la versión gratuita solo me va a dar 3. Y ahí murió. Si vuelvo a utilizar como motor de búsqueda, no va a dar correctos resultados porque la versión gratuita ya se consumió. Y me cambio a otro. Por eso tengan múltiples cuentas. Voy con Google y ya reconoce. Tengan siempre múltiples cuentas para que no puedan este problema de esperar. Está Porque bien. igual esta. Ahora, cuando tú utilices de manera individual, de tiempo en tiempo, te va a dar estas ofertas gratis, tiempo limitado. Puedes hacerlo. Después pasa el mes, te dejas de suscribir para ver cuál es la diferencia. Como tengo múltiples cuentas y ya sé utilizar en un 90% las capacidades de la IA, pues entonces solo utilizo las versiones gratuitas. Hay herramientas muy hermosas, como el caso de POE, que me utiliza todas las inteligencias artificiales habidas y por haber. Mira, tengo la Grok, tengo la Kimi, tengo Gemini, tengo la Nano, tengo la Grok, me realiza Canva, Geo, Genma, todo lo hace, pero tu uso es una sola cuenta. ¿Por qué? Porque vive en base a puntaje. Y el plan gratuito, si ustedes pueden ver, se recarga cada 24 horas. Por eso tienen que ver los tiempos de carga y en lugar de esperar 24 horas, pues me entro con otra cuenta para no tener esa dificultad. ¿Alguien más tiene alguna duda y o consulta? Me voy a volver a loguear con la otra cuenta mientras están consultando. ¿Tienen alguna duda? Sí, dice. Consulta. Eh, Buenas noches. Mientras estaba realizando la tesis, yo puse el título de identificación de carbapenemasas de forma fenotípica en enterobacteriales, por ejemplo. Y llegaba a un punto de la IA en el chat GPT y volvía a preguntar varias cosas. Yo les respondía algunas y seguía.
pero volvía nuevamente a antecedentes, volvía otra vez a objetivos, volvía otra vez, o sea, tal vez estaba alucinando, ¿no? Pero lo que digamos hoy ha aclarado es que hay que ponerle en la última parte en el rol bajo qué bibliografía, ¿no? Se va a usar, porque probablemente por eso estaba alucinando. Y hasta ahora no puedo terminar ese tema. Y Pues, perdón, voy a continuar. ¿Puedes compartir al grupo tu chat? el tema de investigación, El chat que has generado en ChatGPT, tu historial. claro. Voy a compartir. Ya, ahora sí, doctora, continúe, por favor. Entonces, ese era, ahí la pregunta era, ¿por qué vuelve nuevamente a hacer todo? O sea, volvió a hacer, ¿cómo se llama? Primero empezó armando la parte metodológica, la parte de, ¿cómo se llama? Todo lo que le ayuda a la tesis a mantenerse, el marco teórico. Y después le dije, me pidió cuántas muestras estaba analizando, le dije, y que todas es, no sé si le puedo compartir eso para que lo pueda ver usted Comparta, por favor. en Voy a el esperar. chat. Una Sí, vez de que pase, voy a volver a compartir en la pantalla y en grupo vamos a ver su análisis de caso. ¿Qué pasó? claro que sí. Mm, Ya, ¿cómo era? Era ir a los 3 puntos, decirle compartir y luego, Aquí está. Este es ChatGPT. Hago clic, compartir, ujú. te va a cargar, copiar Eso. enlace copiado y lo pegas aquí. Sí, sí, está bien. Copiar enlace y lo pego aquí. Y voy a poner mi nombre. Sí. Ya está. Ya esperemos que cargue. Muy bien. Ahora sí, volvamos a compartir. Vamos al grupo. Carga. Pueden ver la pantalla. Esperemos que cargue. Ya. Actúa como un experto docente investigador, microbiólogo, muy bien. Ayúdame a delimitar un tema para mi monografía en mecanismos de resistencia en carpapensas, propon 5 opciones específicas, considerando espacio, tiempo, población y variable principal, Cochabamba, Bolivia. Ya da tus resultados, muy bien. Has vuelto a copiar el mismo prom. Aquí hay 1 y 2. Por eso te ha votado la misma respuesta. Siga un poquito más abajo, por favor. Ya. He escogido un tema. Ahora mira, analiza el documento y espera. No me aparece que has escogido un tema. Este es tu chat. Este es el 7 de agosto a las 11. Hecho actúa como un docente experto. Te ha dado esta respuesta. Has vuelto a indicar que actúe como un experto. Te ha vuelto a dar 5 temas y directamente le has lanzado los documentos. No has escogido el tema.
Aquí ha habido un error de continuidad. Por eso está dando vueltas. Y le estás indicando, elabora una tesis de detección. Tenías que escoger primero el tema de detección, en este caso, el uno, y complementar los documentos. Y te empieza a votar. Te ha votado la estructura. Debes continuar con el rol, indicar tu rol. Aquí está tu rol. Actúa como un experto docente y indicas la tesis. Ahora, el documento base, no indicas en qué documento base se va a encargar. Aquí dice maestría en salud, el archivo cargado. Muy bien, vamos a ver. El hospital se llama bien. Ya. Mm. Ya, ¿qué es lo que ha pasado? Tenía que haber continuidad y tú has subido la información no de una forma lineal. La forma lineal es solicitar solicitar los temas, escoger uno de los temas y puedes complementar en base al tema escogido, el caso uno, adecua a este formato de requerimiento de tesis de maestría. Y a medida que tú estabas cargando la información, por eso es correcto el uso de prompt, le estás dando solo frases. El hospital se llama Viedma. Dado a adecuar. Y cada vez que tú le cargabas una información, la IA empezaba a adecuar todo el documento en base a lo que tú estabas complementando. Eso es lo que pasó. Entonces, para evitar eso, al inicio hay que decirle todo. Ya, primero, vamos a empezar conmigo. Vamos a utilizar tu trabajo como ejemplo. Que cargue. Ya carga. Hasta aquí. Vamos bien. Solo una vez. Ahora, me da la respuesta. Actúa como un experto docente, investigador, microbiólogo. Ayúdame a delimitar mi tema para mi monografía y selecciono el tema. Ya la IA va a reconocer que es este. ¿Qué debo complementar? En base al siguiente documento. Esta es una opción. También el documento lo puedo cargar aquí. Son dos opciones.
Estabas con... Al principio dije monografía, pero después lo cambié a tesis. Ahora, eso también. Sí, Entonces, como es tesis, una correcta redacción, ya voy a empezar de nuevo otra vez. Voy a mi otro chat. Perdón, voy a un nuevo chat y hago otro. No puedo trabajar sobre la misma mesa porque la inteligencia va a empezar a confundirse. Mi tesis. Si me he equivocado en alguna palabra, vuelvo a empezar, porque esto es un trabajo que voy a presentar. Vuelvo a empezar. Actúa como un experto docente, investigador, microbiólogo para mi tesis. Yo coloco. Basa la estructura en el siguiente documento. Ya le cargo lo que es tesis. Dejo que cargue. Y lo mando. Y empiezo a elaborar la estructura. Si no se ha complementado en mi trabajo final el hospital y la estructura, vuelvo a empezar otra vez. No puedo, al momento de que elabore un trabajo, a contrarreloj, en colocar datos, en este caso del hospital Viedma, si mi memoria no me falla. está bien, le hice. Eso es porque si yo hablo de monografía, de tesis, luego de trabajo dirigido a la inteligencia artificial, puede subsanar el contratiempo, pero lo mejor es tener un nuevo chat. Licenciado, buenas noches. Tengo una consultita. Dígame. Usted indicaba de que, bueno, cuando se acaban las opciones para seguir preguntando a inteligencia artificial, cambiemos, digamos, estamos en ChatGPT, cambiemos a Gemini o cambiemos a otro y así se nos van acabando las opciones. Ahora, mi consulta es la siguiente. Entonces, si hemos comenzado con ChatGPT, hemos dado el primer prompt, el primer enunciado, con eso hemos trabajado gran parte del trabajo, se nos acaban las opciones, pasamos, por ejemplo, a Gemini, tenemos que otra vez poner el prompt inicial o cómo inteligencia artificial va a relacionar para que si continuemos con el trabajo. Esa es mi consulta, licenciado. Ya. Vamos a poner un ejemplo. Tengo Gemini, tengo Copilot. Ya. Esta estructura voy a indicar a Gemini. Actúa como un docente investigador, microbiólogo para mi tesis.
el tema. Elabora un ensayo clínico de acorde al tema. Busca las fuentes para mi marco teórico que no superen los 5 años de antigüedad. Mismo PROM lo da. Ahora, me empieza a elaborar, empieza a hacer, y a cada uno le he dado un rol, pero en base a mi tema. Una vez que tú realices esto, vas a poder hacer los trabajos. ¿Por qué? Porque son herramientas. Las herramientas te ayudan a realizar tu trabajo y tú empiezas a ordenarlas. Si en caso tienes algún problema al momento de armarlas, entonces solo utilizas una inteligencia artificial y una gran variedad de cuentas. ¿Se logra entender la explicación o vuelvo a elaborarla? Doctoras, doctores, ¿tienen alguna observación? ¿Se logra entender? ¿Podría volver a explicarlo, por favor? Ya. Uno, debo tener mi tema. Dos, debo tener mi formato. Cargo el formato, cargo el formato y en Copilot cargo el formato. Las tres IAs tienen el documento. ¿Qué debo hacer? Elaborar un prompt. Actúa como un experto docente, investigador, microbiólogo y elabora la introducción en base al documento compartido. Sobre, aquí pongo mi tema, Hospital Vietnam. Voy aquí, elabora
los objetivos y empiezo a realizarlo. De aquí coloco el marco que tengo el documento y le he pedido que solo me haga la introducción y es lo que realiza. Le he pedido los objetivos y es solo lo que me realiza. Le he pedido el marco teórico y es solo lo que me está realizando. Yo puedo juntar la introducción, los objetivos y el marco teórico. ¿Se logra entender la explicación? Sí, licenciado, perfecta la explicación. Dicen, Cuando, consultita. perdón, para cerrar esto, formato de salida. Eh, miren, a ver, aquí está. Les vuelvo a compartir al grupo las diapositivas. Por si no lo tienen, el uno es fundamental por esto, por el rol, tarea, formato, restricción. Y el 3, porque me indica rol, objetivo, restricción, formato de salida y el contexto. Y el 2 van a ver la base de datos, que no es lo mismo que la herramienta de inteligencia artificial, para que tú puedas tener tus fuentes académicas confiables. Ahora sí, perdón, doctora, ¿su consulta? Dicen, una vez que, digamos, ya se tiene la información, nosotros para plasmarlo ya en el Word, o sea, copiamos por partes ese documento al Word y lo vamos acomodando en base a esta explicación que nos ha dado, ¿no? Que ha abierto 3 IAs y diferentes, eres la peli, ¿no? Objetivos, introducción, marco teórico. Entonces nosotros tendríamos que adecuarlo o copiarlo a Word. Pero en el caso de que tengamos ya la tesis que nos ha elaborado la IA con las referencias y todo eso, suponiendo que lo tiene desde inicio hasta conclusiones, ¿cómo tendríamos nosotros que hacer para copiarlo en el Word, esa tesis? Ya. La inteligencia artificial te va a dar esta función de copiar, copiar y copiar. Voy al Word, pego el resultado. El documento me pide que esté justificado, interlineal 1.5, y ya tiene formato de estructura. Me indica ISO y Harvard, eso mañana lo vamos a ver, pero nuevamente esto es una sugerencia de su asistente, es una estructura elaborada por el asistente. Como tú eres el especialista, mejorar la redacción. No se olviden eso. Ahora, al momento que tú pegues todo el trabajo, vamos a pensar que has utilizado todas estas herramientas. Yo debo leer. Perdón, voy a copiar.
repetición, perdón. Voy a pegar y voy a pegar el marco teórico. Ya, uno no tienen el mismo formato. Debo arreglarlo con control E. 12 Arial. ¿Qué me indica? Si me indica Roman, Roman. Si me indica Cambria, Cambria. Todo el documento lo justifico y le empiezo a dar el 1.5 para que tenga sentido. Una vez que yo tenga el documento en estructura, empiezo a ver la coherencia. Objetivo general. ¿Qué inciso me indica la normativa? ¿Qué me indica la tesis? Estructura, introducción, capítulo 1, marco teórico, capítulo 2, metodología 3, resultados 4, conclusiones, capítulo 5. Debo yo respetar el orden de los capítulos. Tengan mucho cuidado de solo copiar y pegar, que no va a tener sentido la estructura. Cuestiones de forma, control E, todo negro. Arial 12, Cambria en este caso. De acuerdo a lo que diga la institución, todo se adecua. ¿Alguien tiene alguna duda y o consulta? No sé si hay alguna pregunta más, estimados colegas. Lisa, Sí, perdón, perdón, en el caso que ahorita nos acaba de mostrar, o sea, digamos, ya cuando tenemos todo el tema elaborado desde introducción hasta conclusión, recomendaciones, o sea, nosotros tendríamos que ir copiando por partes o solamente en ese iconito donde dice copiar, ya lo copia todo al Word y nosotros, como dice, o como nos dijo usted, perdón, tendríamos que ir revisando y analizándolo todo ese tema que ha generado la IA, ¿no? La IA es una herramienta. Deben revisar siempre toda redacción que elabore. 2, es la tesis en base a tus resultados. Los resultados tú lo tienes. Él va a elaborar la redacción, pero tiene que ser coherente. Mañana vamos a ver la elaboración de tortas en base a la IA, las imágenes en base a la IA para complementar nuestra tesis, monografía, trabajo de especialidad y, o, ¿por qué no? Pero esta debo realizarla. No es ético que directamente haga esto, copie todo, copie toda la propuesta y, perdón, nuevo, y lo pegue. Me bota 13 hojas. Voy al formato 1.5. Voy al número 12. Voy a Arial y ya lo presente.
Esto no es ético. Debo leer, corregir, aumentar. La IA no va a hacer todo tu trabajo. Eso es un error ético. ¿Por qué? La IA te va a dar ISO, te va a dar Harvard, te va a dar las referencias, está cumpliendo con las normas académicas, pero no es ético que tú copies un 100% la tesis y lo pegues. Simplemente ellos te dan la estructura para que tú empieces a elaborar tu tesis, tu trabajo académico. ¿Alguien más tiene alguna duda y o consulta? Sí, Lice, estaba usted diciendo hace rato de que se puede elaborar así por partes y con las herramientas de IA también se puede unir. Sé que mañana nos explicará eso, ¿no? En las normas APA, las normas ISO y las normas Harvard, sí vamos a unir todo en torno al requerimiento, pero este documento es importante, el formato, cómo necesitamos. Sin este formato no va a tener coherencia la estructura. Lo ideal siempre es, en lugar de hacer 6 meses, 2 meses, hacer en 3 días nuestra, nuestro trabajo académico en base a los conocimientos compartidos. Nuevamente, que la inteligencia artificial redacte todo tu documento es un error ético. Mañana vamos a ver las herramientas ya más a profundidad, ya finalizando las normas APA, cómo logras reconocer. Y por más que humanice, va a salir al mercado una nueva herramienta que diga, vamos a encontrar archivos que han sido humanizados para IA. Pues es te vendo la cura y la enfermedad de las empresas. Por eso esto solo es una herramienta. No copien ni peguen todo su trabajo. ¿Alguien más tiene alguna duda y o consulta? Yo creo que ya no tenemos dudas, ¿no, colegas? Si alguien más. El licenciado, me imagino que mañana también nos va a dar un poco la pauta sobre el tema del pie de página, ¿no? Que hay en cada monografía. Sí, el pie de página en normas APA, pero nos vamos a enfocar en ISO y Harvard. Muy bien. Entonces, agradecerles, colegas, por este tiempo y gracias también al docente por guiarnos, sobre todo con tanta paciencia, ¿no? Claridad y profesionalismo el día de hoy y aprender un poco más sobre cómo integrar la inteligencia artificial a nuestro tema, ¿no? De monografía o de tesis. No es una tarea fácil, ¿no? Pero usted ha logrado abrirnos un panorama lleno de herramientas innovadoras para pues allanarnos un poco el camino para tener mejor claridad, sobre todo en las metodologías, ¿no? Muchas gracias, licenciado. Nos vemos entonces el día de mañana. Queridos, ¿alguna consulta? Y si no es así, pues los esperamos mañana y nuevamente. Bueno, muchas gracias, que tengan un grato descanso. Sé que es complicado estudiar después de trabajar, pero espero nuevamente que esto tenga sus frutos correspondientes. ¿Tienen alguna duda? No tengan miedo en preguntar. Para eso está el curso, para despejar sus dudas. Que tengan un grato descanso y bendiciones. Todo lo mejor.